Saludos, hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Ecopolítica. Aquí estoy con jóvenes brillantes y muy talentosos, tanto en la parte académica como profesional. Tenemos a Edwin, aquí está Juan Manuel también, a Esteban y a Raidam. Ya ustedes saben, aquí tenemos un compromiso para la próxima vez, la producción, el tema de la equidad de género, porque a mí me tienen aquí con 4, aunque son buenos caballeros y demás, que vamos a estar de manera respetuosa, pero aquí tenemos un tema muy interesante. Ustedes saben que el 2 de julio se inició lo que son el plazo de la pre-campaña. Este es el plazo en el cual los partidos políticos y las organizaciones eligen a sus candidatos y hacen diversas actividades, tanto la campaña interna como externa, dependiendo del método de elección que obviamente elija la organización política para el tema de la selección de sus candidatos internos. Y yo quería comenzar, vamos a ver chicos, Juan Manuel, Edwin, Esteban y Raidam, con el tema, ustedes saben que tenemos aquí el tema de la precampaña. Correcto. Y obviamente hay unas normativas que legislan lo que son el periodo de la precampaña. La ley 2023, orgánica de régimen electoral, y la ley de partidos políticos. Ustedes saben que la 2023, la ley orgánica de régimen electoral, tuvo ciertas modificaciones y me gustaría que antes de iniciar ya lo interno en la parte política, hablemos un poco de la normativa. ¿Qué trajo como novedoso esta normativa en cuanto a la campaña interna de los partidos políticos? Aquí, Esteban. Yo pienso que es muy útil iniciar enfocando la conversación en base a algo que se ha discutido mucho en los medios, que es la legalidad de las vallas y la diferente Perfecto. tipo de publicidad en la precampaña. En el texto de la ley en sí, es cierto que se comprendía previamente, en el numeral 7, si no me equivoco, que no se iba a permitir en la precampaña la colocación de vallas fuera de los lugares partidarios explícitamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de la República, hace no mucho tiempo, declaró que ese artículo era inconstitucional. El declararlo inconstitucional se permitió implícitamente la colocación de vallas y otro tipo de cosas. Yo quisiera que iniciemos el debate por ahí, porque veo muchas personas diciendo al día de hoy, esta valla es inconstitucional, esa valla no debería estar ahí, esa valla es el problema, y el tema de la contaminación visual, el tema de las campañas, el tema de la planificación es importante, pero pienso que hay que hablarlo del marco de la legalidad. Exactamente. Aquí, Juan Manuel. Bien, yo entiendo que no se han organizado de forma institucional los partidos a fin de que no se coloquen de manera indiscriminada vallas en la calle. De hecho, también afiches que lo llevan a los postes de luz y a otros lugares que terminan siendo contaminantes para la ciudad. Entonces, en lo adelante deben haber campañas propositivas. Hay una persona por ahí que sometió un proyecto de ley importantísimo sobre debates presidenciales, porque las fotos y los afiches no hablan, pero los candidatos deben presentar a la población cuál es su accionar, cuál es su plan de cara a poder llegar a la primera magistratura. Pero Juan Manuel, ¿tú sabías que los candidatos lo presentan? Cuando ya los partidos políticos hacen una selección interna, los candidatos en este caso presentan un plan de sus propuestas. Es decir, que realmente el ciudadano tiene el acceso para ver cuáles son las propuestas de los candidatos. O sea, que en ese sentido, por eso que yo digo que los debates presidenciales obligatorios, de mi punto de vista, son inconstitucionales porque ya hay un plan. O sea, y tú tampoco puedes obligar al candidato que vaya y, vamos a decir, vaya de manera obligada teniendo el derecho fundamental a la libertad de expresión. Bueno, lo que hay es un repertorio de papeles que llevan allí para que la persona crea y piense que eso es lo que se va a ejecutar. Ahora bien, cuando tú tienes un candidato conceptualizando, debatiendo, entonces tú incluso mides la capacidad de la persona para entender los procesos del Estado, Y que no algo es cualquier propio del cosa. puesto, algo propio del puesto No que va a cualquier ocupar. cosa. Un legislador tiene que saber discutir sus ideas, no solamente tenerlas. Yo Totalmente de creo yo creo que es un tema subjetivo, desde el punto de vista y de la perspectiva que lo estemos mirando, me explico. Si tú vas desde el punto ciudadano, tú quieres conocer al candidato, tú quieres saber cuáles son las propuestas del candidato y tú quieres que existan normativas, no gubernamentales, normativas sociales, que le digan a ese candidato que tiene que presentarte tus propuestas. Pero todos sabemos que eso pasa al día. El candidato, ahora en la era moderna de la comunicación, hay muchas diferentes vías para poder hacerlo. Ahora, si vamos desde el punto de vista, ¿verdad?, político del candidato mismo, tenemos que ver que el candidato tiene que saber en qué momento histórico, en qué momento de la campaña es conveniente o no participar en un debate político. Hemos visto diferentes candidatos en lo que es, ¿verdad?, el ardor mundial, que en momentos históricos se le es requerido, ¿verdad?, Sí. por la parte que podamos decir
es menos favorable en el sentido popular a un debate, pero no es conveniente. O a su grupo asesor de campaña dice, no es conveniente que tú participes en este momento. Y nosotros tenemos que conversar eso. Porque no es ¿Realmente obligatorio. queremos a alguien en la palestra Exacto. pública que no tenga la capacidad de defender su ciudad? Exactamente, va Edwin aquí. Sí, yo voy por la parte del usuario, porque aquí nosotros tenemos varios ilustres. No podemos aburrir mucho a la audiencia, va a decir, pero ¿con cuál yo me identifico? Porque Edwin Exacto. también va a hablar entonces como filosóficamente. Y siempre me identifico con ellos. O sea que la parte de la política, nosotros nos dedicamos que somos asesores políticos en otros proyectos. Tú sabes, siempre el numeral 7 es un tema discutido indiscutiblemente. Hoy el día le invito a las personas que investiguen qué es el numeral 7, porque las personas dicen numeral 7, ni siquiera saben al día de hoy, da vergüenza un político no sepa bien debatir sobre el numeral 7, la ley electoral, eso da vergüenza. Pero tú sabes que, correspondiendo aquí al colega, muchos candidatos están preparados con, como decía Juan Manuel también, en papeleo. Te depositan en la Junta y demás. Tú dirás, bueno, ese político está preparado. Yo estoy de acuerdo con los debates políticos 100%. Porque Pero a la po- obligatorios, porque aquí el obligatorio tema es... no lo montaría No obligatorio. obligatorios. Yo Obligatorio diría no. que sí. Tiene que ser obligatorio, pero Pero una razón espérate, fundamental. vamos a terminar con la pregunta de Edwin. Ujú. O sea, aquí Sí, su sí. intervención para entonces Sí. venir así, ¿obligatorio o no? Los Exactamente. debates. Pero me doy con ejemplo que apoyo porque es una herramienta que le serviría al electorado no común. Electorado no común. Al no común me refiero al no, que no sabe política como nosotros, no sabe la estructura y demás, que puede apreciar la calidad del político que nosotros nos quiere representar de alguna manera, a que todos tengan su estrategia, pero cuando veo un debate político, al del que menos sabe de política, veo la riqueza o ve algo que puede perpar rápido ese candidato y dice, bueno, sabe escribirlo, sabe expresarse, tiene dominio del tema. Por Una de ejemplo, sus ideas me le sabe gustó. algo, me gusta por eso. O sea, crea una perspectiva en el electorado del por qué puedo votar por él. Porque la gente dice, bueno, cuando discute mucho de Domingo Contreras, por ejemplo, la gente, hasta el que no sabe, dice, ese tipo es loco, pues ese tipo sabe mucho de municipalidad. Ujú, Sí. de medio ¿Entiendes? ambiente. Se maneja bien. Y hay personas que me han dicho a mí esa expresión, que no son políticos, no saben nada de política, pero que han escuchado y lo han visto video, el tipo se maneja bien el tema municipalidad. Entonces, Figuras políticas destacan por su calidad de entonces verbo. ¿qué quiero decir? Tiene los En- años de experiencia también. Los en años la de experiencia, pero que se municipalidad. destaque. O sea, en ese aspecto me digo que la parte, lo que vamos la ley y demás, el plan electoral, creo que le falta un plan comunicacional que llegue más objetivo, llegue más a la base de la persona electoral. Porque hay personas que están ahí, pero el día de hoy, tú le preguntas a cualquier joven, por lo menos un artículo electoral o cualquier político, voy más lejos, sobre la parte electoral, artículos electorales, y no te saben dar una información concisa, precisa, que diga, bueno, este político está preparado. O por qué yo puse esa valla ahí. O sea, Eso no sí. hay una difusión que no debe venir solamente del político, también debe venir de la Cámara Alta. Exactamente. Entonces aquí, los debates electorales, ¿obligatorio o no? ¿Por qué obligatorio? Vamos Y a quiero ver. rescatar la idea. Porque necesariamente, si no es así, los candidatos más conocidos, los que tienen ventajas ante otros, no van a querer participar. ¿Por qué? Los asesores le dicen, no participe, que esa persona no es conocida, o esa persona puede sacarte algunos temas que tú no manejes y Totalmente. crearte una situación. Totalmente. Entonces, en las democracias del mundo, los debates electorales son siempre de primer orden, en tiempo de campaña. ¿Por qué? Porque allí es que tú te das cuenta con quién tratas. Si tú tienes allí una persona que no comunica, un mudo, fácilmente entonces tú llevas a la presidencia a una persona que no tiene ninguna competencia. Entonces no te puedes quejar. ¿Por qué? Porque tú Que han no lo oído. acrisolaste. Déjame hacer Total, el paseo. Raidan, aquí. Déjame hacer el fascín. El día de hoy fui invitado a la apuesta o la demostración de un estudio que hizo Ángel. Ah, el estudio El de estudio voto de joven. Ángel, Bastante joven. que tiene que ver el tema del voto joven en la democracia política. Y no tengo el dato específico, no recuerdo el número exacto, ¿verdad?, de la medición, pero me parece que entre un 60 o más de un 60, dice, de los jóvenes en el estudio, que eran ponderados entre 18 y 35 años, dicen que sí al debate, que necesitan mayor nivel de debate de los, ¿verdad?, de los políticos en cuestión para así conocerlo. Me parece que un 10% del estudio dijo que no se interesa, que no conoce, incluso no fue a votar el día de las elecciones porque no se enteró. Cosa, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, Una falla comunicativa. una falla comunicativa que tienen que verse los órganos pertinentes, ¿verdad? Cómo pueden intervenir esa oportunidad de mejora. Pero ese estudio prácticamente lo que dice es eso, es que es necesario que los políticos... de Entonces, una ¿tú estás de acuerdo que sea obligatorio, Raidan? Yo no voy que nada sea obligatorio. Que no sea obligatorio. Yo no voy con nada que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de expresión. Esa es la libre expresión. Hemos visto Exactamente. múltiples peleas de todos los sectores sociales en donde ¿verdad?, la libre expresión nunca puede ser coartada. Y vemos, ¿verdad?, estaría de más venir aquí
sectores sociales que al día de hoy tienen luchas de cualquier índole a los fines de que no se le, ¿verdad? Que no se le coaccione o que se le cuarte su derecho al pensamiento. Yo siempre digo, soy de los que digo, que el día que me quieran coaccionar o que quieran coactar mi tema de pensamiento, Pensamiento, dejo libertad de de ser yo pensamiento. inmediatamente. Exactamente. Entonces, yo soy de los que opinan que tenemos que dar participación y todo, ¿verdad? Dice un dicho que todo tema tiene diferentes puntos de vista, depende de los lentes de que se vea. Exactamente. Sí. Esteban, aquí. Yo quiero resaltar dos cosas sobre el tema de la obligatoriedad o no. Uno, hay una utilidad de que sea obligatorio. ¿Por qué hay una utilidad cuando es obligatorio? Porque al existir una normativa que, como dicen, se constriña a que lo hicieras, tú como candidato tienes ese peso encima. Cuando es una opción de que tu asesor te diga, mira, tú realmente no tienes ese dominio, esa persona te va a acabar, tú no puedes con eso, le estamos haciendo daño a la democracia. Y segundo, sobre la preparación de un papeleo y la preparación del candidato. Hay genios juristas, genios políticos, genios sociólogos, genios politólogos, que desconocen los términos de los tratados internacionales, desconocen los particulares de los numerales, no te saben decir el artículo del Código Civil, pero comprenden el espíritu de los documentos y comprenden lo que quieren llegar a cabo. Así que, para encontrar un punto medio, yo diría que nosotros podemos decir que los debates presidenciales, al menos, deberían ser obligatorios. Nosotros somos la única democracia en Latinoamérica que no tiene debates presidenciales. Al menos los presidenciales podrían ser obligatorios. Yo creo que ya en las elecciones municipales, hasta las congresuales, podemos aligerarlo un poco. Sin embargo, yo hasta en ese nivel diría que sería obligatorio. Exacto. Edwin, ¿obligatorio sí o no los debates? Yo voy con el no realmente. Ujú. Pienso que no debería ser obligatorio. Sí me voy a la escala presidencial, indiscutiblemente, porque me gustaría disfrutar, o de lo que para los jóvenes, de ver un debate de calidad, de presencia, que personas que puedan, que uno diga, bueno, nos representa. Sí entiendo que fortalece la democracia política, el que tenga un debate, porque así, la ruta de, ejemplo, en proyecto le llamamos eso la ruta crítica, y los stakeholders, que son los grupos de intereses Ujú, que exacto. fusionan en esa parte, pueden tener mayor interés, decir, bueno, se fugan menos, bueno, tengo menos analfabetos, porque hoy en día, si hacemos un levantamiento en el Congreso, podemos llevarnos grandes sorpresas Ujú. como profesionales que somos. No, en cualquiera, si va a los regidores, a la sala Exactamente. capitular, Imagínate. Pero recuérdate que el Congreso está lleno de la expresión social. De la representación De repente, social. tenemos que, Claro. ¿verdad? Ahí Para el hacer tema. Si tú expresión para representas- ponerlo más bonito. Exactamente. Si Hay tú representas analfabetos electores que que ellos no leen, representan. eso es lo que te escriben, quiero decir, pero imagínate. el que tú seas analfabeto, ejemplo, porque hay una disyuntiva, el que tú seas analfabeto, no es que tú seas malo, ejemplo, tú puedes ser analfabeto, pero te preparaste Exactamente. para una posición. ¿Me doy a entender? Porque no te quiero culpar porque tú seas analfabeto, no, porque hasta el limpiavoto tiene derecho a ser diputado. Exactamente. Si el limpiavoto decidió que se va a preparar para ser diputado, se preparó. Esa es la Exacto. variable. Tú tocas Yo algo muy quisiera- interesante. Sí, yo quisiera terminar esta primera fase del tema de los debates. Ustedes saben que estamos trabajando aquí en el plan electoral de las campañas internas y obviamente el debate entre los candidatos es sumamente importante. Yo entiendo que los debates deben ser libremente, no obligatorios, por un tema constitucional. Eso es lo primero. Pero también quiero resaltar algo. Hay una película que se llama V de Vendetta y parafraseando ellos dicen que el gobierno, o sea, el pueblo no debe temerle al gobierno, es el gobierno que debe temerle al pueblo. Y aquí yo quiero hablar un poco de la responsabilidad ciudadana que nosotros tenemos, porque como bien yo decía, los candidatos tienen que depositar su plan electoral, pero si yo le pregunto a nosotros, los que estamos aquí, ¿alguien revisó el plan electoral de Gonzalo Castillo, de Luis Abinader? No lo revisamos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una falta de interés social, una falta de interés ciudadana. Quizás lo que sea más político como Edwin, quizás nosotros seamos la excepción, pero aquí hay una falta ciudadana de nosotros revisar. Yo estoy de acuerdo con los debates y es cierto, por ejemplo, los países Perú y demás no tienen el debate obligatorio. ¿Tú sabes por qué ellos asisten? Porque los grupos de interés, los grupos de importancia de interés los organizan. ¿Tú crees que un Manuel Corripio, si se sienta un Manuel Estrella, si se sienta Bunster, que es el dueño, o sea, si se sienta en ese grupo económico, le dicen a los candidatos que debatan, no van a decir que no? O sea, ¿qué es lo que sucede en México, lo que sucede en otros países? Entonces, quisiera cerrar esta primera fase, que dejemos con reflexión nosotros como responsabilidad ciudadana lo que tenemos. Pero quería pasar al tema de la campaña interna. ¿Qué debe hacer un candidato para tener una campaña exitosa? Ahora que estamos en la fase de los precandidatos. Para un precandidato ser candidato, ¿qué usted entiende que debe hacer? Bueno, Bueno, vamos a iniciar como a Manuel aquí. Bueno, Psicólogo. yo entiendo que debemos diferenciar un plan de campaña de un plan electoral. Claro, Porque un exacto. plan de campaña es mucho más metódico. Se trata de una consulta a un experto político por parte de un candidato que necesita colocar su imagen pues en el electorado X. Exacto. Y resulta que para esto hay todo un plan
organizado de manera metodológica. No así una actividad de campaña, ¿verdad? Entonces, los planes de campañas son propios de los candidatos y pues tienen que pagar sumas costosas para poder tener un asesor que pueda Y llevarle los todo este candidatos plan. pagan, los precandidatos pagan asesores. ¿Qué usted entiende? tú Los puedes que pueden. delegar también. Depende. Hay Depende. muchos partidos en los que sí, hay ciertos que Los que no, pueden. hay dentro de los Pues son partidos algunos que sí, tacaños los algunos que no. precandidatos y candidatos. Uno Todito. trabaja Es que gratis. hay un A esperar que problema. lleguen. A esperar que lleguen. No, ya, eso es lo Depende que Eso dicen. es la problema, nominación. Dependiendo, el llamado acuerdo político, pero donde tú me veas, donde tú veas a Edwin, ya tú puedes. Sí, No, y está hay cobrando, él candidatos está que cobrando. sí. hay Tú no candidatos trabajas que ponen gratis. entonces a Nadie. su primo, Se le nota a el su dinero, sobrino. A nadie. Exactamente. Pero entonces aquí, Edwin, ¿qué tú piensas de eso? No, indiscutible. Por ejemplo, vamos a ver que mucho de Juan Manuel, el plan de definir, el plan electoral, el plan de campaña. Ahora, el plan de campaña es el macro, es algo macro general. Cuando tú tienes como, es un proyecto, empezando por ahí, porque un plan de campaña es un proyecto. Y un proyecto tiene algo que se llama la triple restricción, donde tú tienes que medir alcance, tiempo y costo. Eso es lo que define un plan de campaña, que Excelente. con ello va dentro de ello está el plan electoral. Ahora, la variable que lo diferencia todo es la parte organizativa. Es como decimos, el candidato que falla en la planificación está planificando su fracaso, Ujú. indiscutiblemente, porque hemos estado con un candidato que con millones, que viene con una buena ganancia, y llega el día de, y simplemente he escuchado ejemplos, testigos, que dicen, ¿y ahora qué hacemos? El Ajá. día de. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? Porque El día de qué viene siendo, el Edwin. día del del famoso voto. día de. El Día de las política, elecciones. hasta que no El sa- día de el las día del voto. elecciones. Exacto. Para- al fin y al la cabo, noche antes, la La noche noche al fin y al antes. cabo, todo el mundo se prepara es para el día de. Perfecto. ¿Entiendes? Claro. Por ejemplo, tengo un ejemplo, ahora con la decisión interna ya los PRMistas, vamos a poner, tienen su corte. Ya, por ejemplo, todo lo que van, ejemplo, los regidores y los alcaldes tienen que trabajar para el día de, ya no van por el método de encuesta. Ujú. O sea, van por una elección interna. En los casos donde, ¿verdad? Donde, en los claro, casos donde donde vaya a se va a aplicar, ejecutar, claro. porque Porque estamos hablando de un plan todavía, electoral. todavía públicamente el método de elección es la Heidi, la entonces, encuesta. de este tema que tú dices. Mira, hay que definir, hay dos cosas que no son lo mismo, así como dijo el compañero. Una cosa es tu plan de campaña, que se define por los tres, ¿verdad? Las tres particularidades, y el plan electoral. El plan electoral, en pocas palabras, es dónde están los votos. Ujú. Y ese plan, tú tienes que tú tienes que conocer tu territorio y saber dónde está tu punto focalizado, donde tú te impactas como candidato, ¿verdad? ¿Qué tú representas? ¿Quiénes se representan contigo? ¿Y qué sector y cómo tú llegas? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ser candidato a ¿qué? A diputado en la circunscripción número 1 del distrito, como ser candidato a diputado en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, que es la más Claro. amplia del país. La más amplia. O sea, el voto de Santo Domingo Este en la circunscripción número 3 no es el mismo voto del distrito. No responde a la misma necesidad. No responde a las mismas necesidades, no tienen el mismo conocimiento y no se expresan ni entienden el mismo mensaje. Tú tienes que, o sea, quizás tú puedes ir en saco a la UNO, a una actividad, por ejemplo, había muchos candidatos o precandidatos a diputados y puestos selectivos de la circunscripción número 1 del distrito en la actividad de Ángel. Pero Sí. no vi uno de Santo Domingo. No, de Este. Santo Domingo, de Pero otras tiene que saber provincias. Es de otra provincia. tu Lo que- público. No es, Claro. es otro público, entonces. El tema electoral. Ah, tú estás diciendo que lo de distrito son los popis y los otros son los rullidos. no son los No popis. necesariamente. O los Es guau, guau, que guau. vive en el centro ciudad. Cuando tú vives en el centro de una ciudad, tú tienes ciertas capacidades metropolitanas que te permite tus circunstancias, que te llevan, por ejemplo, los eventos de un precandidato en la circunscripción 1 pueden ser céntricos en medio de la ciudad, porque muchos votantes pueden llegar. Sin embargo, una persona, como tú dijiste, en circunscripción 3, Santo Domingo Este, tiene que hacer un evento fácilmente accesible a transporte público, por ejemplo. Sí, Imagínate exactamente. llegar a esta hora después de la charla, que es que empieza la circunscripción número 3. Ujú. O sea, Y es una zona muy grande porque llega cercano es a la, Boca más Chica amplia también. es la más amplia del país. Ah, o sea. Por ejemplo, la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este puede tener más votos que, por ejemplo, Sí. campos o sea, distritos campos de municipales, exactamente. muchísimos, Sí. quizás en la mayoría del Pero país. yo quizá, dos preguntas. Entonces ustedes me están diciendo que no tenía dinero, no puede ser, No, espérate. no puede No ser se ha dicho candidato. eso, No, no se ha no, dicho pues- Porque eso. el día de, ¿qué es lo que se hace en el día de? No es que, Por es que- ejemplo. no es que no tenga Ay, dinero, ejemplo, es que, como te digo, Edwin, para Pero el después dinero donde ayuda. vamos- Pues me espera. saldaste ahorita. Exactamente. No, vamos No, con eso no Edwin se para lo- venir con Esteban Ya. después. bueno, cuando tienes el plan, ejemplo, cuando dices no que tenga dinero, no. Es que si tú eres una persona organizada y tú vas a hacer un plan de campaña. O sea, si como- yo voy, yo no tengo ni un peso, por ejemplo, Dani Es que si tú- Peña, tú me haces ganar, Edwin, a No, mí, que si tú sin no- un peso. Sin un peso tú no ganas. Nadie gana sin Ah, un pues peso. entonces el dinero es importante. Pero que gana lógico, con es que- menos dinero Es que que lo que gana te digo, tú cualquiera. puedes ganar con menos dinero que aquel. Ah, el ok. desordenado. Pero ¿cuánto porque- se necesita? Dime para diputado, háblame No, una porque- cifra. Oh. no, Háblame una cifra para ver, No, porque para por motivar a la ejemplo, gente. El alcohol popular, todo el mundo habla de los 30 millones, 40 millones. Por eso Cónchale. depende. Pero yo Pero digo, nosotros hoy en ni- día, yo creo que ni pero. todos juntos aquí, No, pero y la oye, familia no, y en la todo. realidad,
Pero ahora, hoy en día, Yo voy la a jugar política loto. ha cambiado mucho. Pasa Los diputado. tiempos han cambiado mucho. Ahora tú puedes tener fuerzas disruptivas. Por ejemplo, si tú eres una figura popular en una demarcación por X, no sé, coyuntura, tú eres un buen reggaetonero, o eres Un una líder persona comunitario. un líder comunitario de mucho arraigue. Y eso no es ahora. Y entonces, y se te acerca una persona, un asesor, vamos a poner un Edwin Figueroa, que te ayuda a planificar. A Edwin aquí, Un asesor. ejemplo. No. Tengo ese punto a mi favor, el Claro. cual yo puedo desbaratar muchos costos contigo, porque al fin los costos son importantes, ya sea para movilidad o el plan organizativo, porque, como te dije, al final nos preparamos para el día D. Y el día D hay que preparar los motoristas, hay que preparar el equipo de movilidad. ¿Y como todas las cuánto hay acciones. que Para la buscar prensa. más o menos ese día? ¿Cómo cuánto tú le das a un Dependiendo de lo que motorista hagas. Un regidor, uno que aspira a regidor, tú tienes que tener una disponibilidad de 5 o 6 millones de pesos. al día de? Claro, tú tienes que tenerlo ahí El free, DH. Y indiscutiblemente. depende también del No, público vamos al a que ti tú Claro, con vayas. cuando Esteban. eso tiene Con que depender Esteban, del para venir ejemplo. con Juan Manuel. Espérate, con Esteban aquí. Háblame. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta también aspectos particulares, porque creo que todos estamos de acuerdo en que hay que crear la distinción entre el plan electoral y el plan de campaña. Sin embargo, un plan de campaña dentro de sí también tiene que tener algunos aspectos vitales. Una de las cosas que yo he podido ver que tiende a repetirse en las campañas, sean campañas para regiduría o para la presidencia, es que tiende a tener tres cosas. Uno, un cuarto de guerra, que es un término que utiliza el asesor de campaña Búnker, occidentales. búnker. El war room, el búnker, el ¿Y cuarto de qué guerra. hacen ahí? ¿Se pelean? ¿Se matan ahí la gente? La gente pensaría eso, pero no. Un cuarto de guerra es tu grupo, tu grupito Grupo. pequeño que es tu coordinador de campaña, tu Ah, subcoordinador ok. de campaña, tu coordinador de alcance, tu coordinador de finanzas, etcétera. Gente que son tuyas, que son Ah, pues llaves ese no hay que tuyas. cambiárselo porque eso asusta. Gente tuya, pero le dicen Depende de la cuarto palabra guerra que se llama porque el cuarto tiene de que irse a la guerra. Claro, amigo. exactamente, ya entendí. Lo Tú que tienes que define tener, todo. además de un cuarto de guerra, un candidato bueno para mí debe tener obligado un cuarto de guerra y que no sea una gente que cogió a lo loco. Sean gente que sean, además de confianza, capacitadas. Tú no puedes tener Perfecto. a tu Pero coordinador tú de sabes, campaña que espérate, sea un amigo tuyo, pero tú porque sabes amigo lo que yo veo con muchos candidatos y precandidatos, que es verdad, buscan gente capacitada, pero no quieren gente como, o sea, hay gente política tuya cerca, pero gente con buenos talentos, pero quieren un capacitado que estudió en tal sitio, pero que quizás no sabe mucho del tema político electoral en la zona. Eso no, mira, tú diste en el punto. Eso, es uno de los Exactamente. errores más grandes. Ejemplo, en el municipio vivimos Pero actualmente. espérate, para terminar, ¿tú lo has visto eso? Sí. ¿Y tú crees que eso es correcto? Yo pienso que no funciona. Yo pienso que mucha gente lo puede hacer, pero al final del día, si yo me busco a una persona graduado en un IBE de mercadeo para que me haga una campaña en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, me voy a quebrar. Sí, porque va a no tener poco sabe cómo conocimiento. conectar con el público. Hay que ver Exactamente. de la Vamos con- capacidad, hay que ver la capacidad para de la venir con Juan persona. Manuel. ¿eh? Pues, Raiden, termina aquí para venir con Juan Manuel y después Sí, con mira, Edwin. eso tiene que ver, porque hay personas que estudiaron, ¿qué? En Yale, por poner un ejemplo, pero bajan y aprenden. Y se le Exactamente. hace la curva no, de claro. aprendizaje. Recuérdense que la curva de aprendizaje son dos cosas: tiempo y costos, por así Claro. decirlo. Y si la persona ya tiene la metodología de poder hacerlo y tiene la disposición de aprender a cómo hacerlo, se le hace más fácil de alguien que sea, por lo contrario, que tenga la militancia política, más no los conocimientos de estrategia, de cualquier índole. Por ende, yo discrepo un poco en esa parte. ¿Por qué? Porque hemos visto personas que no tienen conocimiento político alguno, sin embargo, aprenden de las dinámicas, ¿verdad?, del poder y de cómo se trata la política y logran ser exitosos. Eso depende mucho de la disposición Claro. de las personas. Tú sabes qué es lo que pasa, Raiden, que hay muchos políticos que cubean, que tienen a la gente aquí trabajando política, te busca el voto, pero cuando llega quizá a la incumbencia de la función pública, dice, no, este no es capacitado, y buscan un Juan de los Palotes, que no se sabe dónde salió, para que venga a la institución, no buscó ni uno ni dos votos, pero entonces al que está ahí le pide especialidad, pero cuando fuiste a buscar los votos, tú no me pediste especialidad, tú no me pediste currículo, no me pediste capacidad, entonces ahí los políticos actúan de manera mal. Pero ese Viven tema- Nosotros cubeando. tenemos un problema macro como país en ese aspecto. Que Que cubeamos los mucho. dominicanos, además, no eso. Para mí los dominicanos tenemos un problema masivo a todos los niveles de ¿Que la cubeamos academia. mucho? No. ¿Y qué De es? que tenemos el complejo de Guacanarix. Queremos buscar a alguien de fuera para que nos diga cómo hacer la cosa. ¿Cómo hacer la Queremos cosa? buscar consultores argentinos, consultores españoles, consultores Eso es americanos, cierto. consultores canadienses para que nos digan qué hacer en nuestro país, con nuestro territorio. con Cuando nuestro- Exacto, vamos aquí con Juan Manuel, espérate, con Juan Gracias, Manuel, sí. dime aquí, que Juan Manuel está Dentro- impaciente. No, no, no. Cubean, tú me estás diciendo que cubean. Yo realmente quiero Te han puntualizar cubiado, que Juan Manuel. dentro, Te han cubiado, dentro, porque yo sentí como que tenso. ¿que han cubiado? Sí, a ti te han No, cubiado. no, yo no he aspirado a nada. A No, seguir nunca te han eh, cubiado, te han viviendo. respondido bien. A seguir Sí. viviéndolo. Ah, Me gusta Entonces, eso. tú sabes que hay quienes dicen que el partido de los compañeros y el poder de los amigos. Ah, sí, no es. Entonces, Contale, tú lo eh, dijiste. tal cual dicen, pero bien, Ustedes los amigos de los compañeros. yo no, yo ahora mismo estoy en la sociedad civil. De la sociedad. Muchos amigos. Mira, Entonces muchos resulta, compañeros. hay una cosa importante que quiero rescatar y tiene que ver con el plan de campaña. Claro, perfecto. Ustedes saben que la construcción del discurso político no es casualidad. Nada de lo que contempla el plan de campaña es casualidad.
se construye el discurso político a partir de recoger información de la realidad de los votantes a través de sondeos y encuestas. Tú sabes ya cuáles son las necesidades del electorado, entonces a partir de esas necesidades tú construyes un discurso político para el candidato, de forma que cuando éste llega a mano del electorado, se identifica aquel de manera plena con el candidato porque encarna sus necesidades. Sí. Exactamente. Tú diste un buen punto, Juan Manuel, me gustó, y ha sido un análisis exhaustivo. Se utilizan encuestas, método metodológico para saber la realidad del votante. También lo que ustedes decían, el tema de la logística, que es muy importante para un precandidato, un candidato, obviamente postularse. Y entiendo que esos son dos puntos esenciales. Y lo que ustedes decían de diferenciar un plan electoral, que es la búsqueda de los votos de votante, y un plan de campaña, que son de las propuestas. Para ir a un tercer punto, y tú lo tocabas, Juan Manuel, ¿qué ustedes piensan de las redes sociales? Uno, ustedes han visto candidatos que se han hecho las redes sociales y el campo lo han olvidado. O sea, que no Claro. están haciendo campaña activa en los campos. Y el tema de las encuestas, Juan Manuel, ustedes hemos visto que han salido muchas encuestas, tenemos una aquí famosa, también Claro. otra, no voy a mencionar el nombre para no entrar, pero yo estamos digo viendo nombre. muchas encuestas a un año de las elecciones. Entonces, me gustaría que tratemos esos temas, las redes sociales y el tema de las encuestas para posicionar candidatos. Entonces, ¿quién quiere iniciar aquí? Yo empiezo. Mira. Raiden, Vamos después a ver, con Raiden. Edwin, El vamos para tema, acá. mira, Después de él. en el mismo estudio de Ángel salió de que aproximadamente el 71% de la comunicación política se evidencia por las redes sociales. Y salió también que las redes sociales más utilizadas, ¿verdad? O las que tienen mayor impacto en la población joven es Instagram. Pero eso, Y TikTok no, TikTok. TikTok, para hacer el estudio... TikTok ha disminuido. ¿Disminuido? Sí, porque TikTok, recuérdate que por la normativa norteamericana de tema de espionaje, pero eso son otros temas. Otro tema, exactamente. Persecución política. Sí, han habido temas, ¿verdad? Pero reflejó que las redes sociales se han hecho vital para cualquier candidato. ¿Por qué? Excelente. Porque sabemos de que muchos de los jóvenes, la población joven, ¿verdad? O incluso ya mi mamá antes, hace ¿qué? 5 o 6 años, mi mamá no había forma de tú decirle revise el teléfono. Ahora yo la llamo y me dicen, espérate, estoy hablando, llamen por WhatsApp. Te llama, para por cámara Llama y por eso. WhatsApp y eso lo vemos ya a todas las edades. ¿Y qué quiere decir? De que eso provoca un impacto. También todo lo que ha pasado, el tema comunicacional nacional y mundial, ha sido de que tú dures más tiempo en un teléfono. Y como tú duras más tiempo en tu teléfono, tú pasas mucho tiempo en las redes sociales. Me parece que había un estudio de una universidad que decía que aproximadamente el tiempo que no era durmiendo, una persona promedio dura alrededor de 3 a 4 horas en un teléfono. Y eso es mucho. Eso es O sea, si mucho. te pones a Sí. pensar, Pues tú es lo que hay que hacer campaña en las redes sociales y olvidarse del campo. no, Para nada. no, a nada. La política es lo que te digo. Todo depende. Combinada. Combinada y todo depende del tipo de población a la cual tú quieres, También. ¿verdad? Encantar, es lo que te digo. Si tú vas a por ejemplo, una población remota, ¿verdad? O del interior del país, tú tienes que ir cuerpo a ver porque a veces no tienen acceso a tipo de tecnología. O sea, tú tienes que saber enfocar. Y de eso se parte el trabajo electoral, de que tú Claro, puedas hacer un identificar plan tanto exhaustivo. circunscripciones, como recintos, como regiones, como zonas, y que tú hagas un trabajo político de cuantificación, de saber qué personas van a votar por ejemplo, por el compañero, por quién, por aquello, y saber, esa persona ya pertenece a otro partido político. ¿A quién debo yo de convencer de que pueda votar el día de Exacto. mañana por mí? ¿Cuál es mi base real? ¿Cuál es Exacto, mi base vamos real? aquí con Exacto. Edwin. Bueno, yo estoy de acuerdo que, como te digo, estamos nosotros aproximándonos a la cuarta revolución industrial, diría yo, prácticamente. Entonces, desde los procesos que nosotros asesoramos, yo siempre digo, uno de los presupuestos iniciales que no puede titubear es el plan de marketing de un O candidato. sea, desde que tú llegas a un candidato, te tienen que buscar los chelitos O sea, el para plan de- la parte de los El medios de plan marketing, comunicación. indiscutiblemente, esa ley no puede ir que no, que mañana. Plan de, ejemplo, equipo de Toda una vez. cómputo, Plan de Claro. plan de comunicación. marketing y plan operativo. Eso es lo que Exactamente. definen el plan, ya tu campaña política. O sea, tú no puedes titubear con eso. Porque, Excelente. y trabajar de forma híbrida. Porque las redes sociales, no es las redes sociales acostumbradas 10 años atrás. Redes sociales, que subir tweet. No, eso no es redes sociales. Eso lo hace mi hermano, mi primo. Ahora, en un plan de campaña, Claro. las redes sociales es una gestión de redes sociales. Y contenido que hay que ¿Entiendes? subir. El contenido estratégico y sobre todo la data. Ujú. Porque al fin y al cabo, la data te ayudan a ti a tener mejores decisiones. Sí. No es lo mismo, ejemplo, empanada, desempanada. Tiene los mismos condimentos, pero tú vas a Alma Rosa, no le dicen empanada. Ejemplo, empanada. Sí, Si vas a sí. Villa Duarte, ella ni queque, pero es el mismo condimento. ¿Puedes entender? O sea, las redes sociales no simplemente para tuitear, ni solamente Claro. para... Tú te ya aprendes el es- argot de tu pueblo. Exacto, ya las redes sociales yo digo como es parte de mi estrategia digital al plan de campaña. Ujú. Yo siempre quiero decir
que tu estrategia debe estar alineada a los objetivos generales. Ujú. O sea, tú no puedes pensar, tú puedes tener el mejor equipo de cómputo, al mejor community manager, pero si no está alineado tu plan estratégico de campaña, fallaste. Exacto. Con esto que Claro. te quiero decir, que toda tu estrategia, porque cometen muchos errores que segregan los equipos, no. Al fin y al cabo, el equipo debe estar organizado, orientado a los objetivos de campaña, Ujú. porque no es el mismo litoral o la misma preferencia de todos los candidatos. O sea, no es lo mismo, vamos a poner un Adán Peguero que Manuel Jiménez. Claro, Tú lo exactamente. puedes, de lejos, tú puedes Son evidenciar que distintos. son distintos. O sea, si tú me te contrataste a mí y tú tienes un plan elaborado, una plantilla y la vas a utilizar la misma con Adán Peguero que Manuel Jiménez, tú no eres un buen asesor. Exactamente. Porque son realidades diferentes y son escenarios totalmente diferentes. O sea, a Adán Peguero tú no puedes poner a hablar igual que a Manuel Jiménez en un mismo escenario. Cuidado si te Exactamente. canta, Manuel, ¿eh? Vamos aquí entonces con No, no. Esteban para pasar aquí con Juan Manuel. Yo Esteban. creo que se crea o se ha creado entre las redes y el campo, como le dicen, las redes y el piso y la vida, una dicotomía que yo me encuentro falsa. Para mí no debe ser las redes o el campo. Para mí son las redes y el campo. Excelente. Yo tomo dos ejemplos particulares de dos campañas que se dieron en el 2020, que tuvieron la misma idea y resultado opuesto. Gonzalo Castillo, 2020. El tipo estaba en todos los sitios. Estaba en todos los videos, estaba en todos los sitios web, estaba en todos los lados. Ah, la sí, gente sí, no sí, se es callaba de verdad. que Hasta veía a en los Gonzalo en la sueños, Es sí. foto. verdad, hasta en el conflicto y todo. Tú sí. miras el mapa de votación de Gonzalo Castillo. Claro, tiene más razones partidarias atrás, pero tú miras el mapa de votación de 2020. La gran mayoría de los votos que él concentró no fue en la ciudad donde llegaron esos anuncios, fue en los campos. En los campos. Al revés, José Horacio, 2020, diputado actualmente. Una campaña que se dio casi enteramente en las redes, en parte por cómo funciona su circunscripción y en parte por él como candidato. Ganó con el mayor voto. Cero presencia fuera de la capital, porque no es su lugar. ¿Qué pasa con eso? Ellos fueron los dos extremos. Digital, y tuvieron efecto opuesto. Yo creo que un candidato, dentro de su plan operativo, el plan de redes que tenga, el equipo de comunicación, lo primero que te pregunta un community manager es, ¿qué tú vas a hacer que nosotros podamos utilizar para hacer un reel, para hacer un post, Claro. para hacer esto, para hacer lo otro? Claro. Porque al final del día, un candidato no puede estar parado frente a una pantalla dando propuestas. Uno como candidato eventualmente va a tener que salir a la calle. Y uno tiene que tener un community manager, un equipo Un equipo que muy sepa bueno, utilizar claro. esos eventos en el campo, en la calle, y darle buena presencia Pero en ahí las tiene que redes. tener un buen asesor Ay. por eso, porque, ejemplo, hay gente que son buenos técnicos, me ha pasado, que son muy buenos técnicos, pero no tienen un asesor, una persona que tenga el conocimiento. Es lo que hablamos, Claro, de tú del tener una campo. persona que sepa política. Que sepa. Porque yo te he dado un proceso, Dani, buenos técnicos, pero esos técnicos solamente son buenos técnicos, pero no tienen ninguna parte del expertise político. Ajá. Como te digo, tú Exacto. cómo tú vas a proyectar a Elsa. Exactamente. ¿Cómo que va no a hablar? sabe. Juan Manuel, háblame del tema de las encuestas. Sí. Que me gustaría que tú toques ese Respecto punto. a las encuestas, en la sociedad dominicana, una parte importante de lo que manejan opinión pública confunden de manera clara encuestas y sondeos. Son de naturalezas muy distintas. Un sondeo tú lo haces a través de las redes, no hay ningún problema. Ahora, una encuesta es mucho más metódica porque tiene un procedimiento científico que es muy riguroso. Y pues no puede decir que una encuesta se hace a través de la opinión de 15 o 20 personas que hablan a través de las redes. Exacto. No es lo mismo. Un sondeo, tú recoges impresiones, naturalmente de manera indiscriminada en las encuestas. Excelente. Incluso tú tienes los segmentos Los segmentos. de la población que van a ser tu muestra para poder entonces tomar la información y apoderarte ¿verdad? De ella como instrumento. Y en cuanto a las redes sociales, como medios de comunicación, De comunicación para hacer son campaña. importantes. Sin embargo, no solo en sí propias son fundamentales. ¿Por qué? Porque ellas pueden servir para hacer que un candidato avance, pero también para regresarlo políticamente. Ellas son el medio poderoso, pero el candidato tiene que saber utilizar ese medio. Utilizarla a su medio. Porque mal utilizado entonces sería una campaña en contra. Exactamente. Se ha dicho muchas veces que si Donald Trump no hubiera tenido Twitter, Sí. nunca hubiera tenido un Twitter, todavía tuviera la presidencia americana. O sea, Exactamente. uno puede hacer y deshacer su vida política en las A redes. través de Exactamente. ellos, sí. Entonces, el tema obviamente de las redes sociales tiene que ir muy encaminado con el tema del campo. Nunca olvidarnos con lo mano a mano, con las actividades en los colmados, las cervecitas, el sancochito, que son super olvidar las actividades presenciales. Pero hay que tener un cuidado uno con esas tiene. Con el actividades. deseo ¿Y de por las qué? Hay que personas. tener un cuidado con ese tipo de actividades. ¿No te gusta porque- el dominó ni la No, sancocho? porque, buenísimo, pero ¿qué pasa? Hay muchos candidatos a todos los niveles, de regidurías de presidencia,
que se le ve el artificio de esa actividad. Es buen punto. Van a un campo, van a un barrio, abrazan a la doñita, cargan al muchacho y se le Ok. nota que no están cómodos ahí. Que no están Tú lo ves en cómodos. el video que ese no es su ambiente y eso no te añade, eso te resta. Y que Robertico ese que que hay que también- Eso verse te original, resta. espontáneo, Tú ves que obviamente. ese nunca ha pisado ese barrio antes y nunca lo va a pisar otra vez. Tiene que saber, Exactamente. por Tú eso lo te digo, sabes. tiene que saber conectar. Por ejemplo, Robertico, ¿por qué tú hiciste eso? No, no, el compañero. No, yo no dije nombre. cuando lo Ah, escucho, Esteban, dije ¿tú sabes? nombre. ¿Y Yo- de quién tú estás hablando entonces? Yo no hablé de Cuando lo personas. escucho- Yo dije, Pero- hemos visto muchos ¿pero cuáles tú has candidatos. visto? No, a yo ese he visto. mismo, a ese mismo. Sí, Pero lo quiten mismo. el miedo, esto es un Yo lo programa digo, libre, ejemplo, libertario. para mí Yo he visto Robertico muchas no personas. Hágale un conecta. abrazo a una persona y salió corriendo. Exactamente. Sí, para mí Robertico Mira, es un candidato Edwin- más- Edwin es es que valiente soy directo y aquí. claro, no, porque Robertico para mí es uno de los personajes que es más difícil conectar, porque se ¿Qué? le ve, Está incómodo. él está en una institución donde la persona que debe estar ahí tiene que ser una persona meramente con un arraigo social, comunitario, que sienta, porque una institución que se debe a eso. Como Entonces, Nene y el que estaba antes. Nene tampoco. Y mira que Nene lo manejaba mucho, un poquito mejor, pero tampoco Nene. Hay que tener Nene, una persona... diga lo que digan de Nene, Nene es mejor manejándose con la gente. Pero que claro, Sí, sí. totalmente, Sí, comparadamente, se como maneja. entre ellos, es como entre dos conflés. De esos dos conflés, ese tiene menos azúcar. Exacto, Claro. pero espérate, que debemos ir terminando el debate. Entonces, aquí tenemos las redes sociales, muy importante, con el tema del campo y el tema de las encuestas. Hay que diferenciar el tema metodológico, científico. Para ya terminar, porque ustedes saben que aquí este es un espacio de ecopolítica, aquí trabajamos y aquí está producción diciéndome que Haciendo más señas con una La que seña. estamos en la guillotina prácticamente. Entonces, de manera breve, hábleme de manera breve, ¿qué no le puede faltar a un candidato? Y una breve presentación de ustedes. Sí, Bueno. Edwin. Bueno, eso es un tema, hay que ser breve, porque el tema que no le puede, que no le Y puede menos faltar a un de 30 candidato, segundos, vamos, Edwin. cuando decimos que no le puede faltar a un candidato, indico los recursos. Los recursos. El Los dinero, recursos. Edwin es dinero. O sea, ya ustedes saben, usted puede logística. ya lo demás llega con añadidura. Pero para mí los Cónchale. recursos inicial, ya con los recursos te puede contratar. Estamos descartados, Puede entonces, mucha contratar, no, gente. puede contratar un buen asesor, puede contratar personas que te va a decir todo lo que tiene que hacer. Tu presentación, Edwin Figueroa, Ya, asesor. ingeniero Edwin Figueroa, asesor político. Si no tiene y dinero, consultor no me llamen. tecnológico. Así que se Así llama. tú lo ves, Así si no mismo. tiene dinero, Juan lo siento. Manuel, dígame usted. Sí, simular Hola. un parentesco con el electorado Oh, excelente. y donde fueres y vieres a como vieres. Yo soy como tú. Diría Edwin. Tú dirías, yo soy como tú, el Donde candidato. fueres y vieres a como vieres, claro. Yo Lógicamente, soy como tú, me gusta eso. Debe ser así. Y tú no, Juan Manuel, politólogo Manuel, sí, y abogado. politólogo. 6 veces con botella de agua. ¿Y Esteban? Yo fuera a decirlo rápido y diría que un candidato necesita analizar sus bases y crear un plan en base a esas bases. Analizar sus bases. Y crear un plan en base a esas bases. Con Esteban, eso ya tú ganas. Con eso Es- Cóntale, el dinero no, nada. No, el dinero es importante, pero yo creo que sin un plan tú le puedes tirar dinero encima a una candidatura y no vas a ganar. Perfecto, perfecto. Entonces, Esteban Pichardo, asistente legislativo aquí en el Congreso, embajador juvenil en la ONU y vicepresidente del Club de las Políticas de la PUC. Ya ustedes A su saben. orden. aquí, Aidan, En generalidad sería un plan de trabajo. Un plan de trabajo converge todos los sentidos, los recursos, una planificación, una demografía, una idea de poder vender al electorado. O sea, Excelente. si tú no tienes un plan de trabajo, el que no sabe para dónde vaya llegó. exactamente. Eso aplica en- ¿Eso quién lo dijo? ¿Qué? No, no, no. Ah, bueno. Raidan Díaz. Bueno, aquí, Raidan, mi frase. Canta. Raidan Díaz. Eso No. va para el CAPS. Excelente. Verá muchas frases que yo... Eso no lo voy a dijo decir. Leonel Fernández cuando el PLD perdió en el año 2000. Él, Ay, ve. Que porque, o sea, Ay. cuando el PLD perdió en el año 2000, el PLD perdió. Claro, exactamente. Sí. Y Raidan, tus Ra- iniciales, cuéntanos. Raidan Díaz trabajo en aspectos gubernamentales, en la parte administrativa y financiera de una institución. Excelente. Y soy un joven normal. Excelente. Un joven Yo tengo normal. que decir institucional. No, pero aquí estamos, ya terminamos este episodio de Ecopolítica con un tema muy interesante y con jóvenes muy talentosos, como pudieron ver en el transcurso de este debate. Y así que ustedes saben, suscríbanse a la campanita y no dejen de vernos en todos los medios de redes sociales que tenemos de Ecopolítica.